Buenas, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, lo escuchas Doctor, bien. buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, no me daban ingreso, por eso no podía comenzar. Vamos a compartir ahora la pantalla, a ver. Espérenme que voy a tratar de poner el esquema gráfico. Bien, ¿se ve ahí problemas y objetivos de la política económica? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar con la clase. Ante todo, buenas tardes a todos. Y en virtud de los días que quedan, de acuerdo al almanaque que tengo, tenemos 8, 10, 15, 17, 22 y 24. O sea, nos quedan 6 clases. En 6 clases tenemos que terminar todo el programa, que no es poca cosa. Por lo tanto, desde ya les comento que si bien el 10 es feriado en Mar del Plata, va a ser feriado para la administración pública, pero no para la Facultad de Derecho, o sea que no me puedo dar el lujo de que no demos la clase. Así que vamos a tener la clase y la va a dar Leandro, que va a comenzar con presupuesto. Es decir, como más o menos tenemos armado, hoy voy a dar la unidad 7 completa, luego Leandro va a dar el miércoles la unidad 10 de presupuesto, es largo, no sé si va a terminar, por eso yo le di 2 días. Luego el 15 vamos a ver el papel del Estado en la economía y alguna cosa que pueda faltar de lo que veamos hoy. El 17, Leandro va a terminar con la unidad 10 y va a comenzar con la 11. El 22 yo tengo que dar la unidad 12 y el 13, que teóricamente, no, el 13 no, el 24, ahí si Leandro ha terminado, en buena hora. Si no ha terminado, entonces terminaría lo que faltaría. Quiere decir que estamos justísimos. Yo voy a tratar de poder darles entre hoy y el 15 los temas, porque la unidad 12 es larga, así que vamos a andar muy contenidos. A ver, si yo hoy doy la unidad 7, la 8 la puedo dar rápido, el 15 y empezar con la 12. Sí, puede ser que el 22 podamos hacer un repaso de todos los temas que yo les he dado. Quedaría de las 2 horas, me faltaría un poquitito y el resto vamos a hacer un repaso. Eso sería el ideal. Bien, vamos a comenzar entonces con la unidad 7
la que se refiere a la inflación. Bueno, como tienen ahí puesto en el programa, lo que se aclara es problemas y objetivos de la política económica o de política económica. Y en realidad no hablamos de política económica. Yo no voy a hacer consideraciones sobre esto, me voy a ajustar estrictamente al programa, pero sí les voy a decir que la política económica no es lo mismo que la economía política. O sea, lo que estamos viendo en esta materia es economía y finanzas desde el punto de vista de la economía política y de las finanzas públicas. Pero cuando hablamos de economía política o de la ciencia económica, recuerden ustedes que hablamos de la ciencia de la administración de recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. En cambio, la política económica es la acción o inacción del Estado en relación a los instrumentos de la economía. Por ejemplo, la política fiscal, hay políticas instrumentales y políticas sectoriales. Por ejemplo, la política fiscal sería una política instrumental. Quiere decir, ¿cuánto vamos a aplicar de impuestos? ¿Cuánto vamos a recaudar? Porque cuánto es lo que necesitamos gastar. La distribución del ingreso es una política de distribución. A ver, ¿cuánto vamos a asignar a determinadas necesidades? Por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad, etc. Lo mismo sucede con las políticas sectoriales, es decir, políticas sectoriales son las que se refieren al sector primario, secundario y terciario, que es importante. Lo que pasa es que yo no lo puedo dar porque no me dan los tiempos en este curso que es bastante acotado, pero es importante hablar de la política industrial, de la política agropecuaria, de la política incluso hasta turística. Fíjense, son todas políticas económicas. Pero vamos a decir que dentro de los problemas y objetivos de la política económica, acá dice comprender el concepto de política económica, los objetivos y los instrumentos. En realidad, a esta unidad le falta un concepto de política económica. Pero como no lo da y directamente comienza diciendo la inflación, vamos a hablar de la inflación. Bien, por supuesto que a nadie le voy a explicar lo que significa la inflación porque la padecemos todos. Todos los argentinos padecemos este fenómeno. Algo que apareció en la historia de la Argentina en el siglo XIX, pero que se enseñoreó, se instaló y ya no hubo forma de solucionarla a partir de la segunda presidencia de Perón, más o menos hacia el año 1950. Obviamente que la experiencia que llevó a cabo económica el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Menem, con la famosa convertibilidad, no condice con la realidad del país. No es que no hubo inflación durante casi 10 años, sí hubo, y fue una inflación disimulada. La prueba está que cuando termine el gobierno de Menem, en 2 años explotó la Argentina. O sea, no se produce una explosión porque sí, de un periodo a otro con tanta proximidad. Y esa proximidad tiene una explicación. No puede no haber inflación en un país que no tiene productividad. Y la Argentina en la época de Menem no tenía productividad. Es decir, importábamos todo. Todo venía de afuera. No es este el momento para que yo me ponga a extender sobre esto. Por eso, vamos a comenzar por decir que para los americanos, en este caso para Woonacott y Woonacott, la inflación, Woonacott padre y Woonacott hijo, la inflación es el aumento del nivel general de precios. Yo tengo un cariño muy especial por este tema, porque mi última revalidación de concurso como adjunto en Economía y Finanzas
fue el tema inflación por deficiencias estructurales, razón por la cual me introduje en toda la temática y la problemática de este tema. Y después voy a ser más específico con un esquema que hice. En realidad ustedes suelen tener como libro de cabecera a Mochón y Becker, Mochón, Morcillo y Becker, y lo tienen incluso en PDF, y ambos dicen que es el crecimiento generalizado y continuo, esto es muy importante, generalizado y continuo, de los precios de bienes y servicios de una economía. Es decir, ¿qué tratamos de transmitir con esto? Que no se trata de que creció única y exclusivamente el precio del aceite o aumentó el precio del pan porque hubo muy poca cosecha de maíz. Es todo lo que aumentó. Es toda la economía en bienes y servicios que produce un crecimiento general de los precios y continuo. Es decir, esta es la realidad de la Argentina. Fíjense ustedes que estamos en febrero y nos están diciendo que el año, ya nos están diciendo que el año va a terminar con una estimación de un 24 o un 25% de inflación. Si me están diciendo eso, yo estoy casi convencido que para julio van a tener que hablar de un 50 a un 60 y terminaremos el año con un 100% de inflación, porque en realidad es el gran drama, el gran problema que tiene en este momento el modelo económico. Más allá de que no es creíble porque no existe, quiero saber qué va a decir el presidente el 1 de marzo, cuando inaugure las sesiones del Congreso virtualmente, no presencialmente, a ver qué va a decir en relación a esto, porque el 1 de marzo del año pasado, donde todavía no se hablaba de la no presencialidad, en verdad y a fuerte sinceridad, no dijo nada sobre el modelo económico que iba a aplicar. Bueno, la cuestión es que reflejando el fenómeno con su consecuencia inmediata, podemos decir, y está destacado, que existe inflación cuando ante un aumento en el nivel general de precios se produce una disminución en el poder adquisitivo del dinero. Por eso, con buen criterio, y yo respeto ese esquema, los monetaristas dicen que la inflación es un fenómeno monetario. Fíjense, ¿por qué digo que esto tiene mucho sentido? Y sobre todo porque yo tengo un gran cariño por este tema. Fíjense, lo que he tratado de hacer acá es muy original en este sentido. Ustedes tienen ahí lo que representaría en teoría una balanza. Por un lado tienen, o sea, de lo que sería hacia ustedes mi mano derecha, pesos, o sea, el valor del bien. Y por el otro lado tienen el precio del bien. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando aumenta el precio de un bien, el precio, cae el dinero con el que yo voy a adquirir ese precio. Por eso, ante un aumento en el nivel general de precios de bienes y servicios de una economía, se produce una disminución en el poder adquisitivo del dinero. Esto quiere decir que con lo que yo normalmente utilizaba para llenar un carrito de supermercado, por ejemplo, por decir algo, o una mitad del carro del supermercado el año pasado, por ejemplo, unos 250 o 300 pesos, póngale más, 500 pesos, hoy con 500 pesos me llevo 2 bolsitas de un supermercado, ya ni siquiera medio carro lleno. Esto es el concepto de la inflación. Es decir, la moneda se va deteriorando, va cayendo, va perdiendo capacidad adquisitiva y lo que sigue creciendo en forma desmesurada e inalcanzable es el nivel de precios. Bien. Mire qué interesante esto.
un autor nacional, Andrés Noya, en una obra llamada Sistema Financiero de la Argentina, compara el cuerpo humano con el modelo económico y dice que los precios son a la economía como la sangre al cuerpo humano. Ejemplo, llegó ahora va a llegar el otoño, va a venir el invierno, luego la primavera, y entonces Vanessa va a ir a comprarse un par de zapatillas a algún local de la zona por donde vive o busca un lugar un poquitito más VIP, entonces se va a la zona de Güemes, dispuesta a pagar un monto de dinero y se va a correr y se pone a correr por la costa, entonces pasa por Varese, por Playa Grande y en un momento se empieza a sentir agitada. Entonces resulta que encuentra a alguien que en la parte donde están la zona de Playa Grande y los balnearios, bueno, hay una señora que tiene una pequeña mesita y un aparato de la presión. Entonces toma la presión y le dice, mire, usted en este momento tiene 10, 16, 10, 17. Normalmente es 8, 12. Así que yo le recomendaría que vaya a la guardia de alguna clínica y pida algún medicamento para nivelar un poquitito la presión. Bien, imagínese usted que si nos pasamos de vueltas, si no nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiene que ser debidamente cuidado, y bueno, por ahí empezamos a jugar un partidito de fútbol, una especie así tipo papi fútbol, nos pasamos de revoluciones y atención porque la presión se va a las nubes y de ahí al bobazo estamos muy cerca. Quiere decir que hay que cuidar la presión arterial. Hay que tomarse de vez en cuando la presión y a partir de determinado momento en su vida hay que tomar alguna pastillita para controlar la presión. Yo tomo una pastilla que se llama Lotrial, es muy poquito, son 5 miligramos, pero hay que cuidarse. Bien, imagínese usted que en un modelo económico hay una estimación de precios, o sea, un mínimo y un máximo. Por ejemplo, la botella de aceite puede llegar a valer más o menos, al valor de hoy, entre 150 y 180 pesos el litro de aceite. No estoy mucho en los precios esos. A mí pregúnteme cuánto sale un Cabernet Sauvignon, un Syrah o un Malbec. Eso sí, y de distintas marcas, eso lo tengo un poco más claro. Pero bueno, la botella de aceite que es un elemento de primera necesidad para cocinar. Y en virtud de eso, se mueve mucho la gastronomía. Imagínense que si en vez de 180 aumenta a 200, iba a haber una pequeña, un pequeño ascenso en el nivel de precio del producto que usted fabrica o va a cocinar con ese aceite. Pero imagínense que si en vez de 180 se va a 300, entonces estamos hablando de casi el doble. Si de 150 se fue a 300, entonces imagínense cómo se dispara todo. Por eso dice bien Andrés Noya que la variación al nivel de precios, si son leves no pasa nada, pero si son grandes, afecta profundamente a la economía. Entonces, es muy feliz la comparación con el cuerpo humano de que el precio de bienes y servicios de una economía es fundamental, pero no se puede controlar de la forma en que se la controla ahora, porque grabando el producto con mucho impuesto, buscando que no aumente para que la gente no compre mucho, entonces el gobierno, por ejemplo, saca la bandera de decir, este mes tuvimos una inflación de 1,5%. Y en realidad no es que no hubo inflación, lo que hubo es peor, que es lo que vimos el otro día. Ha habido deflación. Y la deflación es la caída de los precios. Y la caída de los precios significa que no hay productividad. Y si no hay productividad, no va a haber mano de obra ocupada
no va a haber fábricas produciendo, entonces vamos a invertir y por tratar de controlar la inflación aumentando los impuestos o controlando la demanda, resulta que la oferta va a ser demasiada y va a haber necesariamente que bajar los precios porque si no nadie va a comprar, con lo cual el que produce no va a producir y entonces va a haber demasiado stock. No sé si me explico con esto, pero fíjese usted que hay leyes económicas que son inevitables y el problema de la inflación es que cuando aumentan los precios la gente no compra. Pero si los precios bajan demasiado, entonces la gente puede comprar, pero el que no va a producir es el fabricante, porque no va a tener rentabilidad. Entonces, mírelo del lado que lo mire, lo peor, y en este sentido, con Kurko, con Keynes, lo peor que debe hacer un modelo económico es retraer la economía, enfriar la economía. ¿Y cuándo se dice que se empieza a enfriar la economía? Cuando se reduce el consumo. Aún en épocas de recesión, los países tienen que seguir produciendo y tienen que seguir generando consumo. Es un gravísimo error retraer el consumo, porque entonces no se combate la inflación. Lo que se está generando es una brecha deflacionaria que es mucho más perjudicial que la brecha inflacionaria. Bien, cuando decimos que estamos frente a un proceso inflacionario, bien, fíjense que tres particularidades. Decimos que es sostenido, generalizado y significativo. ¿Por qué sostenido? Porque no se trata de que haya incrementos circunstanciales ni coyunturales. Por ejemplo, aumenta el precio del cereal porque hubo una mala cosecha. Bueno, fíjese, si tenemos una mala cosecha de soja, obviamente también vamos a tener un problema con nuestra balanza comercial, porque ya no vamos a poder exportar lo que preveíamos que íbamos a exportar. Entonces quiere decir que los incrementos, fíjese qué curioso lo que pasa en Argentina. Llega a fin de año y entonces aumentan los productos que se consumen. Aumenta el precio del pan dulce, el precio del turrón, el precio de la sidra. Ahora yo pregunto, en pleno verano incrementamos mucho más las calorías que en invierno. ¿Por qué no comemos pan dulce en febrero, marzo, junio, agosto? ¿Por qué no tomamos sidra durante el año? ¿Ven? Llega octubre y entonces viene el Oktoberfest. Y todo el mundo se vuelca a la cervecería y la cerveza aumenta de precio porque la demanda es muy grande. Pues bien, consumimos cervecita durante todo el año y en octubre no consumimos más de la que venimos consumiendo. Llega Semana Santa, entonces usted va a comprar pescado y chao, como dijo recién, la veo acá Vanessa, a la lona el precio del pescado. Pero comemos pescado todo el año, si es lo más sano que hay. Somos muy carnívoros los argentinos. Y nosotros le damos la espalda al mar, sobre todo el mar platense. El pescado acá tendría que ser gratis prácticamente, porque lo que encarece al pescado es el flete, el transporte. En cambio, acá vamos a la banquina, vamos a los que venden ahí nomás, donde llega la lanchita anaranjada y consumimos pescado, que además tiene omega 3. ¿Cómo le va, doctora? Hola, doctor. Muchísimas gracias. De nada. ¿Esto me lleva? Sí. Entonces, acá, que lo que sucede es que nuestra dieta argentina, al ser tan carnívora y no ser un poco más rica y no soy ningún especialista en esto, le digo simplemente el fenómeno que se produce, al no ser tan rica en lo que debiera ser, es decir, en vegetales y en fruta, nos preocupamos mucho más por comer achuras, chorizos, carne y desdeñamos otras cosas. Por lo tanto, el incremento en el aumento de la carne va a hacer que cada vez aumente más. Pues no compremos. Yo viví una experiencia muy interesante, propia de un país que si bien no es santo de mi devoción, pero se respetan.
Le voy a hablar del año 1998 en la ciudad de Orlando. Llegamos a un supermercado que se llamaba Goodings y resulta que había unas señoras que estaban entregando un papel y que decía "Don't buy farm milk", o sea, leche de una granja de determinada marca, que no me acuerdo cuál era. Bien, porque había aumentado unos centavos de dólar todos sus productos lácteos. Créame que a la semana, cuando volvimos a ese supermercado o a otro, era impresionante lo que había bajado el precio, porque la gente no compraba. Usted acá le dice a alguien que va a aumentar la nafta y se pone a llenar el tanque. Va a aumentar tal cosa y la gente se vuelca masivamente a comprar. Hay que cambiar la mentalidad. Y por eso yo le digo que esto de que no haya incrementos circunstanciales o coyunturales es importante. Porque el aumento de precio, por ejemplo, del pescado, cuando se terminó Semana Santa no baja. Aumentó el consumo del chocolate, por ejemplo, en julio, y terminó las vacaciones de julio, la gente ya, los chicos no van a Bariloche, no compran chocolate, el chocolate no baja. Entonces, es escalonadamente en aumento. Bien, o sea, de alguna manera es muy importante también que tengamos presente que en todo este proceso de la inflación no solo el primer responsable es el Estado, sino también, de alguna manera, fíjese, en muchas ciudades del mundo, se usa la bicicleta. Nosotros vivimos llenando el tanque para hacer a veces distancias muy cortas. Tenemos que empezar a pensar que somos un país con escasez de muchas cosas. Y el tema de la inflación también tiene que ver con la conducta de la sociedad. Lo dejo esto como un pensamiento para que cada uno lo tome como mejor lo considere luego que terminemos con esto. Cuando decimos generalizado es que aumenta al mismo tiempo todos los bienes de la economía. No es que aumentó solamente el pan o aumentó la harina o aumentó la yerba mate. Aumenta la nafta, aumenta, y ese es el problema, que el Estado también genera esto. Porque aumenta la luz, aumenta el gas y además incluso para percibir más impuestos aumentan las valuaciones fiscales, se disparan. En el gobierno de María Eugenia, yo recuerdo que entre el 2018 y el 2019 hubo una disparada de casi el 200% en el valor de las propiedades en la provincia de Buenos Aires porque había que recaudar. Y usted no tenía otra alternativa que pagar los impuestos porque si no iba a tener problemas. Entonces, el primer generador de inflación es el Estado, que con su actitud de recaudar busca la forma de aumentar las valuaciones fiscales, como aumentar el valor de la luz, aumentar el valor del gas, etc. Bien, y significativo porque a consecuencia del aumento de los precios cae el poder adquisitivo del dinero. O sea, ahí tiene realmente, y pregunta de examen, aclaro, cuáles son las características de un proceso inflacionario. Entonces usted me dice esas tres cosas y yo veo que comprende y que padece, además, ¿no? Por supuesto, el proceso inflacionario. Muy bien, continuamos. ¿Cómo medimos la inflación? Bien, existen tres formas de medir la inflación. En primer lugar, lo que se llama el índice de precios al consumidor. Es decir, el famoso IPC o el llamado costo de vida, que si ustedes recuerdan, hace bastante tiempo atrás, cuando se hacía un contrato de alquiler o un contrato de locación, se decía que el precio o monto del alquiler se iba a ir ajustando de acuerdo a las variaciones del costo de vida que informara el INDEC, o sea, Instituto Nacional de Estadística y Censos, o bien organismo similar. O sea, era lo que se llamaba el costo de vida. Y el aumento era trimestral. Con lo cual, fíjese, nosotros hemos tenido momentos tremendos en materia inflacionaria. Después, si yo tengo tiempo y termino esta unidad, si no, veremos en qué momento
Pero, por ejemplo, si alguien recuerda, alguien que ya no sea un estudiante recién salido de la secundaria, y que está cursando Economía y Finanzas, yo la veo a Vanessa que se ríe. En 1989, cuando terminó el gobierno de la Rúa, perdón, cuando terminó el gobierno de Alfonsín, y tuvo que adelantar la entrega a Menem, que era el que había ganado, esos 4 primeros meses, enero, febrero, marzo y abril de 1989, teníamos una inflación del 2% diario. O sea, teníamos ni más ni menos que un 60% de inflación mensual. Usted entraba a un supermercado y le cambiaban los precios en el día. Entraba con un precio y si llegaba a estar 1 hora o 2 horas, ya le habían cambiado el precio en la góndola. Entonces, ya hoy no sabemos realmente cómo solucionar este problema de la inflación. Pero siempre fue muy creíble que el índice de precios al consumidor, o IPC, mide las variaciones de precios al por menor de una serie de artículos seleccionados a la canasta familiar, por ejemplo, el pan, durante el periodo de un año, analizando mes a mes. O sea, la canasta familiar está integrada por los productos de primera necesidad, como yo le dije, es decir, el sachet de leche, azúcar, el mate, el café, el pan, el aceite, etc. Bien. Luego tenemos otro modo de medir la inflación, que es el llamado IPPM, es decir, índice de precios al por mayor. Acá se miden las variaciones de precios de la producción, o sea, los bienes agrícolas o industriales, que son representativos de la estructura productiva. Yo hoy le puse el kilo de maíz, porque en realidad mucho de estos esquemas gráficos ya reconocen varios años, y entonces lo de la soja es una producción que debe tener más o menos unos 10 años, donde ha sido y es en este momento la producción más representativa de la Argentina, pero no fue siempre así. Por ejemplo, el maíz o el cereal era representativo. Entonces, esta variación de precios tiene un inconveniente, que no recoge todos los servicios, no incluye todos los productos y no cuenta los gastos intermedios, lo que sí sucede con el IPC. Y luego tenemos algo muy interesante que hace que la palabra por excelencia de hoy no sea inflación, sino sea la palabra por excelencia, sería la deflación. O sea, en realidad ni siquiera la deflación, la palabra por excelencia, ya se lo voy a decir, y es la estanflación. Y ahora después le voy a explicar, voy a tratar de transmitirle qué es la estanflación. Pero la palabra deflactor del PBI también es una forma de medir la inflación. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del PBI y dijimos que tenía 4 componentes? Es decir, el consumo privado, el gasto público, la inversión y el saldo exportador neto. Pues bien, esos 4 componentes medidos al final del año nos va a decir, o sea, tuvimos que esperar hasta fines del 2020 para saber cuál fue el aumento, poco o mucho, del PBI en el 2018. Perdón, en el 2019. Tuvimos que esperar hasta fines del 2020. Bien. Entonces, el deflactor del PBI es el que mide las variaciones de precios de todos los componentes de esa macro magnitud económica. Tiene una ventaja, que abarca prácticamente todos los bienes y servicios, pero tiene un inconveniente, que no vamos a saber cuál es la inflación hasta que no lleguemos a fin de año. Y en realidad, hoy el problema de la inflación ya no es mensual. Le diría que es semanal y a veces es hasta cada 3 o 4 días. Yo fui a comprar un par de botellitas de vino y me dice el de la casa de vinos, yo le sugeriría que lleve 4, porque, mire, recién
acabo de recibir unas cuantas cajas con un aumento del 20%. Fíjese, le estoy hablando del 20%. No es poco, ¿eh? Me dice, pero yo se lo voy a hacer, como usted es cliente, al precio de hoy porque todavía no lo cambié el precio. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cuánto trae la cajita? La cajita trae 6, me llevé 6 botellitas. Y bueno, lo que pasa es que uno trata de ver cómo puede ir manejando las cosas. Pero fíjese, cómo ya no vienen aumentos de un 2 o un 3%, sino las cosas vienen con aumento de un 10, un 15 o hasta un 20%. Y son semanales los aumentos. Quiere decir que cuidado con esto, porque se están disparando los precios y mal. Bien. ¿Qué entendemos por tasa de inflación? Es el porcentaje de variación del nivel general de precio entre dos periodos consecutivos. Los dos periodos consecutivos son, por un lado, nosotros vamos a saber cuánto fue la inflación del mes de febrero recién cuando termine el mes de marzo. Porque entonces vamos a comparar el valor de lo que aumentaron las cosas en marzo en relación a febrero. Entonces ahí vamos a saber, cuando usted dice la inflación del mes de enero, hoy sabemos, por ejemplo, la inflación del mes de enero, ¿cuánto fue? Se hace en relación al mes de diciembre. O sea, siempre son dos periodos consecutivos. Ahora, si usted quiere saber cuánto le fue la inflación de un año en relación al otro, pues lo que tiene que hacer es esperar que termine ese año. Ya era lo que decíamos. Bien, grados de inflación. Tenemos una inflación abierta, o sea, la que vemos a simple vista. Caso evidente, entramos al supermercado y normalmente solemos ir hacia las góndolas de lo que necesitamos. Bien, y acá que íbamos a comprar unas gaseosas, y acá fíjese que sirve la microeconomía, porque usted ya va a ver el precio del bien. No, la verdad es que ya Coca-Cola ni Coca-Cola Light. Entonces empieza a pensar en el bien complementario y OK Cola y también se disparó. Y bueno, entonces vamos al bien sustitutivo, vamos al polvito tan. Entonces usted va descartando porque va manejándose como puede. Quiere decir que esa inflación la ve a simple vista. Es más, hasta el gobierno le dice, mañana se prevé un aumento de combustible del 3%. Pero como no era que no iba a aumentar, no era que el combustible se quedaba en lo que estaba, no se queda nada en donde está. Entonces ya usted está pensando, y sí, pero por más ¿qué gano llenando el tanque si cuánto me dura un tanque? 3, 4 días. Y después voy a tener que soportar ese aumento. Pero lo que nunca va a aumentar es el salario. Ese va a haber que pelearlo, porque ese hay que sentarse a esperar que el Estado se compadezca. No lo digo por mí, sinceramente. Yo no me puedo quejar. Como magistrado del Poder Judicial no me puedo quejar. Pero sí me duele profundamente que hay empleados del Poder Judicial que ganan un sueldo que realmente es muy, pero muy insignificante para tener que, y realmente trabajan. Es decir, esto es una realidad. Hay una clase media que se ha ido deteriorando y se ha ido cada vez atacando más, y entonces prácticamente hubo quienes bajaron hacia un sector de clase pobre un poquito superior y un sector de clase media que no sé cómo hizo, pero logró subir un poco más y entonces está en la media alta. Pero la clase media en general está pasando momentos muy difíciles. Bien, la inflación encubierta o reprimida. Los precios están controlados, pero esconden aumentos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay inflación encubierta? Que aparece el mercado negro. ¿Qué quiere decir? Bueno, perfecto. Yo le vendo, pero si me paga de contado, le hago un 10. Si me paga con tarjeta,
aunque sean 12 cuotas, no le puedo hacer nada. Ahora, si me va a llevar 2 productos y le puedo hacer hasta un 15, pero no le doy factura, con lo cual eso es el mercado negro. Es la viveza de la... Lo que pasa que, claro, yo le digo a ustedes una palabra que es dolorosa, de la complicidad entre el consumidor y el oferente, y usted me va a decir, ¿de qué complicidad me habla, Frundarena, si hay que vivir? Si a mí me están diciendo que me bajan bastante el precio, y bueno, ¿qué voy a hacer? Y no me dan el ticket, pero me están haciendo un precio significativamente de descuento importante, entonces yo no puedo juzgar a nadie. Yo no le puedo decir a usted, exija que le den la factura, porque a fuerza de sinceridad hacemos lo que podemos con los pesos que tenemos. Entonces, la realidad es que, por otra parte, el productor hace la suya. Entonces usted entra al supermercado y dice, la miércoles, ¿qué pasó con esta góndola? Rebalsaba de té. Y había 8, 9, 10 clases distintas de té, ahora tenemos 3. Y apenas unos paquetitos. ¿Qué está haciendo? Está guardando los productos porque está pensando cuánto le puede salir la reposición. Entonces hay desabastecimiento. Eso es cuando hay inflación encubierta o reprimida. Muy bien. Vamos al caso de algo que sucedió, como les decía, en el gobierno de Alfonsín. Se instaló la hiperinflación. Esto pasa cuando en un mes los precios suben más de un 50%. Pero no solamente la hiperinflación es que los precios suban más de un 50%, sino que empieza a haber reacción social. Es probable que algunos no se acuerden, pero en la época de Alfonsín empezaban a atacar los supermercados. A la noche iban y rompían los vidrios, empezaban a sacar las cosas, atacaban los locales de comida, de venta de productos de comida, entonces ya la cosa era muy complicada. Pero la palabra de hoy es estanflación. Y esto es un proceso que combina inflación, o sea, aumento de precios, más baja de la producción y aumento del desempleo. O sea, se produce porque hay insuficiente oferta de bienes. Como no hay oferta de bienes, entonces usted no va a contratar personal para producir. Entonces, ¿qué hace? Y se queda con la mínima cantidad posible de gente. Fíjese usted, los comercios que han subsistido a la pandemia son los que venden alimentos. Muchos cerraron y pusieron verdulería, fiambrería, supermercado, polirrubros con venta de cosas para comer. O sea, esos son los que han podido más o menos subsistir. Los demás tuvieron que cerrar. Entonces, la Argentina hoy no está en un proceso inflacionario, está en un proceso estanflacionario. Esta palabra la acuñaron los americanos y le llaman stagflation, porque en realidad ellos no lo padecen, pero ellos generan el análisis y el estudio de países latinoamericanos, de países lamentablemente subdesarrollados, y entonces nos dicen, cuídense porque van a incrementar su deuda externa, porque van a tener problemas, y ellos se mantienen a pesar de que la pandemia fue algo que golpeó a todo el mundo, pero los que tienen tenían una economía más o menos equilibrada han podido subsistir, a pesar de todo lo que han cerrado. Los que ya veníamos medio escorados, como el barco que viene cayéndose, y vamos camino hacia las piedras, vamos a chocarnos contra la escollera si no le pegamos el cambio de timón y de rumbo a tiempo. Bien, continuamos con los efectos de la inflación. ¿Qué efectos produce la inflación? En primer lugar, la pérdida del valor del dinero. Eso es un gran perjuicio. Por eso yo acá no lo puse, pero quiero aclararles que cuando yo les pregunto cuál es el andamiaje o el sostén constitucional
que tiene el tema inflacionario, ustedes no pueden tener ninguna duda en contestarme el artículo 75, inciso 19. Porque ahí dice que corresponde al Congreso promover el desarrollo humano con justicia social, la defensa del valor de la moneda. Señores diputados y senadores que conforman el poder legislativo, tienen que sancionar leyes que generen empleo, que aumenten la productividad y que defiendan el valor de la moneda. También estoy seguro que el doctor Leandro Furundarena les habló de esto cuando les comentó acerca de la Carta Orgánica del Banco Central, porque dentro de los fundamentos o funciones del Banco Central también está defender el valor de la moneda. Bien, la inflación... Me hago una pregunta. ¿Esto que van a mandar ahora al Congreso para bajarle el tema de las ganancias a los trabajadores? Otra vez, Vanessa, que no escuché, no la escuché. Esto que van a mandar ahora de 250.000 pesos brutos para que no les impongan el impuesto a las ganancias, creo que es. Sí. ¿Es para defender la moneda o es para defender una cuestión política? No, es por una cuestión fiscal. Todo el modelo económico es eminentemente recaudatorio, porque es necesario poder sostener los costos del gasto público. Nosotros en Argentina tenemos un gasto público fenomenal y mucho de eso es asistencial. O sea, hay muchos planes, hay mucha gente que pertenece a la administración pública nacional, provincial y municipal. Hay mucha evasión fiscal, porque la gente no puede pagar los impuestos, entonces no los paga. O sea, todo el modelo económico, en las medidas que toma, son eminentemente recaudatorias. Yo no sé, le digo con toda sinceridad, a no ser porque creamos el argumento de que es cierto que los laboratorios que están produciendo la vacuna no pueden dar abasto para proveer a todos los países, pero también no es menos cierto que esa vacuna que llega a la Argentina por distintos laboratorios no viene gratis, hay que pagarla. Y ya teníamos más o menos que tener al mes de febrero, a fines de febrero deberíamos tener 5 millones de dosis y apenas si estamos cercanos a, todavía no llegamos al 1.000.000 de dosis. Entonces, hay cuestiones que son serias y son graves. O sea, el Estado está a los manotazos viendo cómo puede hacerse de recursos. Por ese lado viene, Vanessa, la cuestión. Bien, entonces, tradicionalmente la inflación ha tratado de ser explicada por tres causas. En primer lugar, el comportamiento de la demanda agregada o inflación de demanda. En segundo lugar, por la evolución de los costos. Discúlpeme, pero voy a tener que apagar el celular. Estoy dando clase, después vamos a ver, discúlpenme, chicos, ya ahora lo vamos a tener que apagar. Ahí está. Yo normalmente lo suelo apagar hoy, no, omití hacerlo y me pueden llegar a llamar de cualquier lado, pero no es el momento para atender. Bien. La segunda causa de la inflación es la evolución de los costos, en inflación de costos. Y la tercera es la inflación por problemas estructurales, que eso es muy serio. Entonces, vamos a ir, que tenemos tiempo, en esta hora que nos queda de ver todos los puntos, lo vamos a ver. Por eso, yo cuando les digo, no vayan a otras fuentes, no se preocupen en estudiar por otros libros. El que quiere saber determinado aspecto, bueno, en buena hora. Pero es mucho lo que ya hay acá en estos esquemas gráficos y alcanza para que ustedes puedan expresarse bien en relación a esto. Fíjese, vamos al primero, a la inflación por demanda o por exceso de demanda, porque en realidad el problema es cuando Keynes hablaba de la demanda agregada. Nosotros venimos con una demanda determinada, por ejemplo, el sistema le está pidiendo 10 bolsas de trigo, por decirle algo. Si aumenta a
12 o 13 la demanda, bien, nosotros podremos mantener el precio de la primera bolsa, la vendemos, de la segunda la vendemos, la tercera la vendemos, supongo que está en 100 pesos, la cuarta también sigue a 100, la quinta sigue a 100, la sexta sigue a 100, pero la séptima, bueno, ya me quedan 3 bolsas y no puedo producir más, porque o no tengo empleados o no tengo posibilidad de producir. Entonces ya la bolsa séptima la pongo a 120. La bolsa octava ya la pongo a 150 y bueno, y la bolsa 10 la voy a tener que poner a 200 pesos. Entonces, como no hay producción, entonces obviamente que a medida que aumenta la demanda, comienza a aumentar el precio. Bien, ¿quiénes han explicado esto? Los clásicos, los monetaristas y los keynesianos, que ahí lo tienen. Muy bien, pero vamos a ir explicando tranquilamente esto. Ahí le pongo, en un nivel de pleno empleo, o sea, donde todo el mundo está empleado, o de producción potencial, que vamos a poder lograr un incremento, un crecimiento en la actividad económica, las empresas producen en una cantidad suficiente. Es decir, el que fabrica plasma sabe que la gente va a comprar plasma, muchos más, cuando venga el mundial. Normalmente, si no, la venta de plasmas es relativa y no produce más o no arma más, pues sabe que no los va a colocar. Entonces no se produce más porque todos los recursos están empleados. Y todos los recursos están empleados quiere decir también que no hay capital para invertir en la producción. Entonces, las empresas, si aumenta la demanda agregada, tienen que aumentar el precio de venta de sus productos porque no han podido producir más. Esta inflación de demanda ha tratado de ser explicada por 3 corrientes de pensamiento económico. Cuando hablamos de la economía clásica, estamos hablando de Adam Smith y de sus seguidores, y entonces decían los clásicos, sobre todo partiendo de alguien que es anterior a Adam Smith, pero que ya venía receptando una realidad, y ahora le voy a decir cuál. La economía clásica parte de la concepción de Jean Bodin, que tiene una teoría que se llama la teoría cuantitativa de la moneda. Y Jean Bodin decía, aumentan los precios porque hay abundancia de moneda. Entonces la gente tiene mucho más dinero, y como tiene más dinero, no solamente satisface sus necesidades primarias, sino que una vez que ya colmó su despensita en su casa, o su gran despensa, si tiene una estancia, o ya, bueno, es un duque o un conde, entonces ya se dedica a adquirir objetos suntuarios. Entonces se compra cuadros, compra estatuas, adorna sus parques con árboles y con plantas, y hasta se puede comprar un pequeño barco. Por lo tanto, no tiene que haber mucha circulación de moneda. Y esto pasó. Esto pasó en la Europa de 1500, o sea, del siglo XVI, porque España, cuando se encontró con el Nuevo Mundo, empezó a ingresar mucho oro y mucha plata en España. Entonces, ¿qué pasó? Que había demasiada oferta de oro y de plata, pero no había mucha producción de mercaderías o de mercancías. Entonces empezaron a aumentar el precio. Por lo tanto, como había mucha posibilidad para comprar, pero no había mucha producción, en España, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, empezó a aumentar los precios de los bienes porque había mucha disponibilidad monetaria. Bien, esto hizo que en el tiempo, ya por supuesto estamos hablando del siglo XX, en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, surgiera una corriente, que ustedes ya lo han escuchado a Leandro, que son los monetaristas, que llegaron a su máxima expresión en 1974 con Milton Friedman. Y Friedman, en realidad, serían una especie de neoliberalismo, porque se nutren del liberalismo clásico
o sea, el liberalismo de Adam Smith, porque propone la libertad de la fuerza económica, que el Estado no se meta. No quieren saber nada que el Estado la injerencia del Estado en la contención de precios, no quieren saber nada con que haya una política proteccionista, no quieren saber nada con que el empleo lo maneje el Estado. Entonces, sostienen la privatización, que el empleo dependa del mercado de trabajo, cuánto es la oferta, cuánta gente se necesita y cuánta gente está dispuesta a trabajar, y postulan la reducción del gasto público. Evidentemente, esta cuestión prendió mucho en Argentina. Acá tomó mucho auge con el ministerio de José Alfredo Martínez Dios, un personaje nefasto, el superministro de Videla, del dictador Videla, en el proceso de reorganización nacional, pero sobre todo en materia inflacionaria, ellos sostienen la restricción de la oferta monetaria, o sea, que no haya mucho dinero. Entonces ellos dicen que aumenta la demanda agregada porque aumenta la cantidad de dinero por sobre el crecimiento de la producción. Esa es la diferencia que tienen los monetaristas con los clásicos. En realidad, esto de que el Estado no se meta no le fue muy bien en determinado momento, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, cuando surgió la burbuja inmobiliaria. Es decir, el Estado no se tiene que meter, entonces los bancos empezaron a otorgar créditos para adquirir viviendas y usted entraba en un crédito a pagar en 20 años o a 25 años y pagaba una cuota mínima, ínfima, y eso determinó que todo el mundo empezara a querer comprar departamentos. Claro, aumentó tanto la demanda, la oferta no pudo cubrir todo eso, y entonces empezaron a levantar los precios de los departamentos o de las casitas que estaban en los country, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Florida, en Fort Lauderdale, en Daytona, en Naples, etcétera. Entonces, ¿qué hizo esa gente? Agarró, fue y le dijo al banco: acá tiene su departamento, el que yo le compré, yo no lo puedo pagar porque usted me aumentó tanto la cuota que es imposible. Entonces explotó esa burbuja inmobiliaria. O sea que ni una política extremadamente monetarista, ni una política extremadamente keynesiana. Hoy por hoy hay que buscar el mix de ambos. Porque a su turno, los keynesianos dicen que no les preocupa la inflación. Si al aumentar la demanda agregada tenemos alto desempleo, entonces sí nos va a preocupar la inflación. Entonces, yo acá les pongo, inflación sí, o sea, les va a preocupar si al aumentar la demanda agregada hay alto desempleo. Pero inflación no les va a preocupar si al aumentar la demanda agregada hay bajo desempleo. Porque para los keynesianos el determinante del modelo económico es el nivel de empleo. Si hay mucha gente empleada, entonces va a haber consumo, y si hay consumo va a haber productividad, y si va a haber productividad las fábricas van a producir y van a abastecer el mercado interno, y el excedente lo van a utilizar para exportar. Es decir, no es mala el panorama o el esquema económico de Keynes. Lo que pasa es que hay que ver una realidad. Keynes escribe para un momento en el cual un país está en crisis. Entonces el Estado tiene que salir a hacer todo lo que no puede hacer la actividad privada. Hoy es evidente que en la Argentina el único modelo que puede funcionar es el modelo keynesiano, pero cuidado, porque el exceso de gasto público hace que cada vez nos desbarranquemos más. Entonces es necesario empezar a pensar un poco en la posibilidad de bajar los impuestos a las pymes, bajar los impuestos a algunas empresas, porque si no, no van a producir. Por lo tanto, como ven ustedes, el tema depende de con qué profundidad lo querramos interpretar, se vuelve un tanto complicado. Yo me conformo con que ustedes me digan: estas son las razones de la inflación de demanda, y lo trataron de explicar de estas tres maneras. Bien, vamos a la inflación por exceso de costos. Bien, ahí tenemos la inflación de costos. Una empresa enfrenta tres partidas de costos. Una empresa que, por ejemplo, una empresa que se pone usted, 4 o 5 estudiantes de ustedes, se ponen una pequeña cervecería artesanal,
lo primero que tienen que ver es el costo de bienes y servicios. Es decir, vamos a fabricar tanta cantidad de cerveza, tantas pintas, tantas honey. Bien, a ver, ¿cuánto nos va a salir lo que necesitamos para producir? Por ejemplo, la malta. Entonces, el primer planteo que hace una empresa es cuánto es lo que tiene que invertir para producir. En segundo lugar, tiene este personaje que se llama Estado, que se viene a enseñorear en su negocio, entra y le dice: mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy el Estado, la mitad de lo que usted produzca va a ser para mí, porque me tiene que pagar impuestos internos, ganancias, bienes personales, impuestos a la renta presunta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, usted terminan desahuciándolo y no quiere producir nada. Y finalmente están los costos laborales, que estos son importantes, y son importantes por la presión sindical. Es decir, si aumenta alguno de estos, de los costos de bienes y servicios, los financieros o los laborales, y va a aumentar el precio del producto final que usted pone en el mercado. Pero lo que más normalmente va a tender a aumentar va a ser el costo laboral. Y le vuelvo a repetir, porque los gremios están pendientes de que la inflación siga aumentando y que el salario del empleado cada vez se queda más atrás. Bien, esa es la inflación de costos. Vamos ahora a una inflación que es muy importante y que es la inflación estructural. Fíjese, los estructuralistas dicen que la causa de inflación está en el sistema productivo, no en los factores monetarios. O sea, el problema monetario propaga la inflación. Pero, ¿qué entendemos por el sistema productivo? Ahora vamos. Los americanos tienen la escuela de Chicago, la escuela de Harvard, perfecto, excelente. Los ingleses tienen la escuela clásica de Adam Smith, la escuela keynesiana. Los alemanes tienen la escuela de Hayek y de von Mises, perfecto, excelente. Los latinoamericanos tenemos una escuela estructuralista. Y surgió en Latinoamérica, y los principales exponentes fueron Julio Olivera, Aldo Ferrer en Argentina, Celso Furtado en Brasil, Osvaldo Zunker en Chile. Ellos dicen que en estos países que tenemos problemas muy serios, hay inflación porque hay desajustes sectoriales. ¿Qué entendemos por desajuste sectorial? Recuerden que los sectores de la economía son tres: primario, secundario y terciario. Pero yo les dije que había un puente de oro entre el sector primario y el sector secundario. Y ese puente de oro es cuando la manufactura se puede producir, se convierte en el producto final, en industria. Cuando usted convierte el cuero en cartera o en valija o en campera, entonces logró esto, el valor agregado. Entonces, es muy difícil pasar del sector primario al sector secundario. Tenemos un desajuste sectorial. Desequilibrios económicos. Bien, cuando evidentemente se producen estas disparadas del dólar o las disparadas de la plata. Rigidez estructural e institucional. La rigidez estructural se refiere a que, por ejemplo, nosotros tenemos problemas graves en materia de transporte. Hemos perdido el ferrocarril, hemos perdido la flota mercante, tenemos problemas de energía. ¿Problemas institucionales? Sí, porque en un sistema republicano debería haber división de poderes y no ser el poder legislativo, la escribanía de gobierno de la Casa Rosada. El poder judicial debería tener la independencia que tiene que tener y no estar de alguna manera sometido a la presión política. Entonces, esto tiene mucho que ver con los que quieren invertir en la Argentina del exterior, porque ven desajuste sectorial, desequilibrio económico, rigidez institucional. Entonces empiezan a pensar seriamente, y la Argentina no es un país confiable para invertir. Entonces los estructuralistas dicen que se produce inflación por todos esos problemas, no por el que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda global. Y dicen, además, la oferta de los productos intermedios, de los bienes de capital, de los productos alimenticios, es rígida. ¿Por qué? Porque al haber poca producción, si aumenta la demanda, aumentan los precios. Por ejemplo, Eulogio Iturrioz, economista, que tiene un manual de economía que yo lo solía recomendar porque está en la biblioteca de la Facultad de Derecho, como complemento de Muchón y Becker, dice que pueden existir muchos estímulos para el desarrollo industrial.
Por ejemplo, Vanessa se recibió de abogada, muy bien, la felicito, doctora Morales, ya tiene su estudio instalado. Resulta que se acuerda de Furundarena y se dedica a la economía, hace un curso en Mar del Plata, en Buenos Aires, sobre derecho constitucional económico, o decidió dedicarse al derecho tributario. Entonces, tiene alguna vinculación y la llaman para que sea asesora de algún equipo económico, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces le va a decir la doctora Morales, mire, para mí el problema que tiene la provincia de Buenos Aires es, en primer lugar, de estructural. Tenemos un problema muy serio de energía, tenemos problemas de rutas muy graves y muy serios. La ruta 11 es calamitosa, la 226 ni hablar. Tendríamos que ver cómo solucionamos las cuestiones de el desborde del río Luján, del río de la bahía de San Borombón. Entonces, bien, todo eso está bárbaro. Pero si nosotros tenemos una infraestructura insuficiente, o sea, si nuestros caminos, tenemos una cantidad de caminos de tierra todavía en la provincia de Buenos Aires que son rutas provinciales, atención. Si tenemos transportes que son deficitarios, no tenemos buenos puentes, la industria obviamente operará a costos más elevados y sin poder utilizar la capacidad productiva. Es lo que dice Iturriós. Las economías en crecimiento, como la nuestra, necesitan volúmenes crecientes de insumos insustituibles. Nosotros no producimos hierro, no producimos petróleo y el abastecimiento que tenemos es insuficiente. Entonces, si tenemos que recurrir a importarlos, la fluctuación del comercio exterior alza el precio nacional. Si aumenta el precio del barril del crudo, va a aumentar el costo del producto final, porque va a aumentar la nafta, va a aumentar el fuel oil si usted lo va a transportar en avión, va a aumentar el flete y todo eso es un disparador muy importante. Por lo tanto, si nosotros buscamos fabricarlos en el país, eso va a demorar un tiempo y va a haber una demanda insatisfecha. Por eso estamos un poco en un círculo sin salida, en un círculo medio cerrado, que va a hacer necesariamente pensar en que la única solución de la Argentina en este momento, me permito anticiparles mi modesta opinión, es incrementar la producción de lo que nos está comprando el mundo. Bueno, el mundo nos está comprando soja, bueno, incrementemos, pero atención, porque si logramos un saldo exportador neto que es favorable y tenemos una balanza comercial con un pequeño superávit, tenemos que empezar a solucionar el primer problema. El primer problema es de energía. El primer problema es que nosotros tenemos que solucionar la cuestión, porque si no, vamos a empezar a enfrentar cortes de luz, vamos a empezar a enfrentar problemas de cortes de agua, vamos a empezar a enfrentar problemas que son serios. Entonces, a lo primero que hay que empezar a invertir es en la cuestión energética en Argentina. Por lo tanto, evidentemente, los estructuralistas, y uno de los máximos exponentes fue Raúl Previs también, dice, con el desarrollo, nosotros somos un país subdesarrollado, que tenemos crecimientos que son coyunturales. Entonces, si logramos el desarrollo, dice, con el desarrollo se corrigen las deficiencias estructurales básicas de un país. El crecimiento de los países no industrializados depende de las exportaciones. Por lo tanto, si en el sector externo hay contracciones, estas actúan contra el crecimiento. ¿Qué quiere decir contracciones? Que perdamos mercados, que no cumplamos, que no seamos prolijos con el envío que nos comprometemos a hacer. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que de la historia económica de la Argentina, ¿qué es lo que mejor podemos sacar? El momento en el cual hubo una situación de producción importante con el gobierno del desarrollismo y de esta manera esto empezó a generar soluciones a los problemas estructurales. En América Latina, con motivo de los problemas de la Segunda Guerra Mundial, surgió la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Y la CEPAL
continúa hoy por hoy desarrollándose y la CEPAL le dice, es imposible comprender el fenómeno inflacionario si no consideramos las características estructurales de un país subdesarrollado. Eso es bien categórico. ¿Cuáles son las causas y los remedios de la inflación según el pensamiento monetarista y según el pensamiento estructuralista? Bien, para los monetaristas las causas de la inflación están en el aumento de la cantidad de dinero. Fíjese usted que en Estados Unidos usted no maneja plata, usted maneja la tarjeta de crédito. Si usted quiere pagar con un billete de $100, van a irse detrás del mostrador, van a ver el billete y le van a decir, no, mire, no tengo para darle vuelto ni cambio, porque no tengo dinero. Tengo tarjeta. Pero yo quiero comprar un medio café que sale 80 centavos de dólar. Páguelo con la tarjeta. O sea, ellos tienen bien en claro que mucho dinero en el sistema es originador. Por eso, cuidado con darle a la maquinita del Banco Central, porque cuanto más dinero hay en el sistema, entonces en los últimos 3 años empezamos con el billete de 100 pesos y la figura de Eva, después seguimos con el de 200 y la ballena, después seguimos con el de 500 y el leopardo, y luego con el de 1000, y en cualquier momento va a aparecer el de 2000. Cuanto más dinero hay en circulación y más cantidad de dinero representa un simple billete, más inflación tenemos. Esto es una regla de oro de la economía. Entonces, los monetaristas dicen que el remedio es controlar la cantidad de dinero. Para los estructuralistas, las causas de la inflación están en la rigidez de la estructura productiva, que ya les expliqué lo que es, y eso aumenta los precios. ¿Cuáles son las razones? Movilizar los factores productivos. Pero movilizar los factores productivos no es solamente aumentar el consumo, ni lograr que haya más dinero de inversiones, sino lo que hay que lograr es que haya crédito en Argentina. A usted, si los bancos para darle un crédito le piden una cantidad de datos y le ponen unos intereses impresionantes, no movilizamos los factores productivos. Bien. En Argentina, obviamente, las ideas de cuño estructuralista se verificaron con el nacional distribucionismo del peronismo entre 1946 y 1955 y el desarrollismo entre 1958 y 1962. Bien. ¿Qué conciencia tenían? Jerarquizar el desarrollo en la industrialización, le daban relevancia a la inversión y buscaban la redistribución del ingreso. La diferencia entre el nacional distribucionismo fue que buscaba desarrollar un sistema de producción capitalista autónomo y, por su parte, el desarrollismo buscaba que el capital extranjero viniera y se instalara para radicar industrias dinámicas, o sea, básicas. Bien. Bueno, vamos en esta media hora a referirnos al crecimiento y desarrollo, a la distribución de la renta y el desempleo. Ya vimos lo que era crecimiento y desarrollo y conceptualizamos ambos aspectos de la economía. Lo vimos al finalizar la unidad 1. El desarrollo es un proceso orgánico de progreso que comprende factores económicos, técnicos, sociales y culturales. O sea, es una cuestión estructural. En cambio, el crecimiento económico es un proceso donde aumentan constantemente los niveles de la actividad económica. O sea, es una cuestión coyuntural. Obviamente que si existe desarrollo, automáticamente va a haber crecimiento. Si un país tiene crecimiento, puede tener mucho crecimiento y puede ser muy subdesarrollado. No necesariamente el crecimiento supone desarrollo. El crecimiento económico se refleja en la producción de un país y se mide por la tasa de crecimiento del PBI y por el PBI real por habitante. El desarrollo supone un aumento de la capacidad productiva. Por ejemplo, como yo les decía, el uso de fertilizantes permitirá que se logre mayor cantidad de bolsas de cereal. Y lo que yo recién les decía, podía haber crecimiento y no existir desarrollo, pero si hay desarrollo, necesariamente va a haber crecimiento. ¿Cuáles son las características de los países subdesarrollados? Ya lo vimos, lo repetimos. Bajo ingreso por habitante, reducido nivel de ahorro, insuficiente dotación tecnológica, pobreza, economía agrícola. Celso Furtado decía el caso de Brasil, por ejemplo. Usted toma la 101, la BR 101, que empieza a bajar del estado de Ceará, por el estado de Alagoas, luego el estado de Pernambuco, el estado de Bahía, y usted va a ver que son
kilómetros y kilómetros de caña de azúcar. O sea, claro que tiene un polo industrial fenomenal, que es San Pablo, inevitable. O sea que Brasil ha ido modificando la cosa. Está en un país en vías de desarrollo muy importante, mucho más que en Argentina. Otra característica del país desarrollado es la alta natalidad y la mortalidad infantil, analfabetismo. Encima utilizamos el WhatsApp para poner que con una K de kilo, utilizamos cierta reducción de las palabras y entonces estamos generando problemas que van lamentablemente a generar también cuestiones de redacción importantes. Está bien, nos ayuda el corrector, etcétera, pero el tema es que no miremos esto con la mirada de Mar del Plata o de Buenos Aires, pensemos en algunos lugares como Salta, Jujuy, pensemos en el Chaco, pensemos en las provincias del norte, que evidentemente tienen altos niveles de analfabetismo, donde además no es obligatorio al colegio, la evasión o la ausencia a las clases es importante, es serio. Alto poblamiento, crecimiento poblacional, posesión de la tierra en dominio del poder económico y la concentración de la tierra en América Latina es muy importante. Dependencia del sector externo. Nosotros dependemos muchísimo de poder venderle al extranjero lo que producimos. Y además, este tema que no está en los libros, lo agrego yo, porque creo que es importantísimo. Bueno, no sé lo que pasó, pero vamos a volver otra vez. Y este problema es importantísimo y me refiero precisamente a el tema de la corrupción institucional. Bien, determinantes del crecimiento, le dice el programa, y entonces vamos a ver cuáles son los... ¿Qué determina el crecimiento? Se considera que son 4 determinantes del crecimiento económico. Primero, los recursos humanos. El trabajo, son la cantidad de trabajadores y calificaciones de la población trabajadora. Es fundamental la calidad, que nosotros tengamos buenos obreros. Usted va a buscar un plomero, va a buscar un albañil, va a buscar un carpintero, va a buscar un electricista que esté matriculado. No trae una persona para solucionarle un problema de un aparato de gas que no esté debidamente matriculado, porque va a poner en riesgo a toda su familia. Entonces, debemos lograr que existan lugares donde concursos de un año y medio, califiquemos a una persona y le demos un oficio que no solamente le signifique salida laboral, sino que además sea una persona con un trabajo calificado, jerarquizado. Bien, por supuesto que en segundo lugar ubicamos a la formación de capital. El capital físico comprende lo realizado por la actividad privada, fábricas, equipos, maquinaria, y también lo realizado por el Estado, que es el resultado de la inversión pública. Cuando yo les digo que el 75, inciso 8, es bien puntual cuando dice, fijar anualmente conforme a la disposición del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gasto y cálculo de recursos, y habla de que dentro de ese cálculo de gastos tiene que existir la inversión pública, que todos los años hay que invertir en rutas, autopistas, aeropuertos, hospitales, universidades. Bien, en tercer lugar, los recursos naturales, la tierra cultivable, el petróleo, agua, minerales, la pesca. En cuarto lugar, la tecnología es el más relevante de los determinantes del crecimiento. Fíjese, en la perspectiva histórica, lo que yo le pongo ahí es muy importante. Dice que entre los inventos que incrementaron la productividad se destacan, fíjese cómo cambió el mundo en la productividad cuando se dio la máquina a vapor, cuando se encontró la electricidad, cuando se descubrió la electricidad, cuando se inventó el motor de combustión interna, el avión, fíjese cómo redujo las distancias y permite los transportes. Y la televisión. En la era moderna, la microelectrónica, la informática, la biotecnología, fíjese usted cómo se pueden celebrar contratos a distancia a través de la computadora, a través de Internet. Todo eso
evidentemente la tecnología, hoy por hoy, es el más relevante de los determinantes del crecimiento. Ahí tienen los 4 determinantes del crecimiento que también lo preguntamos en el examen. Bien, cuando se refiere al largo plazo y el corto plazo, acá decimos que el crecimiento tiene lugar en el corto plazo cuando está provocado por las variaciones en la demanda agregada. Ahora, hay crecimiento en el largo plazo cuando lo que determina ese crecimiento son las oscilaciones en la oferta agregada generadas por el incremento de esas 4 cosas que vimos: recursos naturales, capital, trabajo y tecnología. Muy bien. ¿Qué entendemos por la distribución de la renta? Cuando yo les dije a ustedes que dentro de las políticas económicas hay cuestiones que son importantes porque tiene que ver el Estado, en la distribución de la renta o distribución del ingreso hay una acción del Estado muy importante. Esa acción del Estado es la que tiende a mejorar la distribución del ingreso nacional a favor de los sectores de mayor debilidad. No recuerdo si fue la primera o la segunda clase que yo le hablé de la torta, del reparto de la torta. Bien, ese reparto es de 2 clases, puede ser personal o puede ser funcional. Bien, ahí tienen personal, y más adelante les pongo funcional, ahí tienen personal y ahí tenemos funcional. Bien, vamos a ir viendo qué quiere decir cada cosa. Y les hice ahí un gráfico que no es fácil hacerlo en la computadora, pero lo logré y entonces a ustedes les va a servir mucho. Decimos que existe un ingreso personal cuando analizamos la distribución entre las familias y los individuos. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Fíjese, a ver, vamos a ponernos correctamente para que ustedes vean y yo les pueda transmitir este tema. Ingreso, análisis de la distribución personal del ingreso. Rigen los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad, que por supuesto son constitucionales. Entonces, tanto la igualdad que se encuentra en el artículo 16 como la equidad y proporcionalidad que están en el artículo 4 se refieren a que las contribuciones, dice el artículo 4, deben ser equitativas y proporcionalmente aplicadas o impuestas por el Congreso. Bien, ¿cuándo decimos que hay una distribución desigualitaria del ingreso? Bien, hay un esquema gráfico que yo he sacado de Muchoni y Becker y ustedes ven ahí que tenemos una vertical y una horizontal. Bien, en la vertical pongo proporción del ingreso nacional. Entonces tenemos un 10, un 20, un 30, un 40, un 60, 70, 80, 90 y 100% del ingreso nacional. Y en la horizontal tenemos la proporción de familias. Por ejemplo, decimos 10 familias, 20 familias, 30, 40, ponemos 100 familias. Por supuesto que lo lógico sería poner toda la cantidad de familias que tiene la Argentina. Pero el esquema gráfico plantea lo siguiente. Tenemos una recta de 45 grados que va de 0 a el punto que yo puse A. Entonces, para que esto pueda ser bien explicado, voy a retroceder un poquitito y ponemos que la desigualdad se mide por la curva de Lorenz. O sea, este gráfico lo inventó un economista norteamericano llamado Lorenz en 1905. Y dijo que hay una distribución igualitaria cuando cada grupo de familia recibe un porcentaje igual del ingreso nacional, bajo un parámetro de medición anual. Por ejemplo, diríamos que vamos nuevamente a la curva y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, bueno, acá a veces las cosas las recuperamos enseguida. A veces tocamos, no hay que tocar, pero lo recuperamos enseguida.
Fíjese, si 10 familias reciben el 10% del ingreso nacional, si 20 familias reciben el 20% del ingreso nacional, si 30 familias reciben el 30%, según Lorenz, el ingreso nacional, desde el punto de vista personal, es equitativamente y proporcionalmente distribuido. Bien. Pero, si, por ejemplo, 30 familias reciben el 10% del ingreso nacional o 50 familias reciben el 20% del ingreso nacional, entonces se va generando como una especie de pancita, que ven ahí. O sea, cuanto más se aleja la curva de la recta de 45 grados, mayor es la desigualdad. Y muchos Becker dicen que en 1990 en Argentina el 30% de las familias recibían solo el 10% del ingreso nacional. Normalmente, en los países subdesarrollados, digamos que un 10% de personas, que son las personas más ricas, reciben casi un 40% del ingreso nacional. Un 20% recibiría un 30% y el resto, o sea, prácticamente el 70% de las familias reciben un 30% del ingreso nacional. Entonces, esa desigualdad en la distribución del ingreso determina, y quiero ir bien hacia el gráfico, se refleja mediante un número que es el coeficiente de Gini. Cuando ahí le dice el coeficiente de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, lo que le quiere decir no es ni más ni menos que hay un triángulo. Vieron que yo le puse 0, porcentaje de familias y un punto A. Bien. Entonces, hay un número que surge de dividir el área de desigualdad, es decir, ese triángulo, y si le da un índice próximo a 0, tenemos una distribución muy igualitaria. Pero si empezamos a computar 1, 2, 3 y 4, la distribución será desigual. Por supuesto que yo no le voy a pedir cómo se calcula el coeficiente de Gini, ni me preocupa demasiado el coeficiente de Gini. Basta que ustedes me digan en qué consiste la curva de Lorenz y cómo se mide esa desigualdad. Entonces ustedes ahí respondiendo esto solo, para mí es suficiente. Bien, tenemos otra distribución del ingreso que es la funcional. Y esta se refiere al reparto del ingreso nacional entre los factores de la producción. Recuerden que los factores de la producción son 4. En primer lugar, la tierra. En segundo lugar, el capital, factores materiales. En tercer lugar, el salario. Y en cuarto lugar, el beneficio o la empresa. Bien. Entonces, un reparto adecuado no sería como yo el que a veces les pongo, 25, 25, 25 y 25, sino el precepto por excelencia es quien más aporta al proceso productivo, más debe recibir del ingreso nacional. ¿Quién es el que más aporta al proceso productivo? El trabajo. Entonces al trabajador le vamos a dar un 40% del ingreso nacional. A la tierra le vamos a dar un 15%. A la empresa le vamos a dar un 15% y al capital le vamos a dar un 30% porque le vamos a permitir que tenga una pequeña rentabilidad, porque si no nadie va a poner la plata. Por ejemplo, el tema es, ¿cómo le damos al trabajador el 40% del ingreso nacional? ¿Dándole más dinero? ¿Aumentándole más el salario? No, porque hay sectores de la producción que son mayoritarios y otros que son muy reducidos. No es lo mismo la cantidad de gente que trabaja en la zona agropecuaria, agrícola-ganadera, que la que trabaja en la parte forestal. Que solamente la vamos a encontrar en Misiones, o la que trabaja en la industria del azúcar, que la vamos a encontrar en Tucumán, o la que trabaja en la yerba mate, que la vamos a encontrar en las provincias del noreste. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el concepto de una distribución equitativa?
Pues que el trabajador no tenga que pagar una obra social para tener la salud. Que la salud pública sea excelente. O sea, el Estado se hace cargo de la salud. Bien, ya ahí al obrero le estamos aumentando el salario porque no le descontamos obra social. Que la cuestión de la seguridad sea algo importante. Que la educación pública, primaria y secundaria, fíjense, en los países desarrollados, el elementary school, que es la primaria, y el high school, que es la secundaria, son gratuitos y son de primer nivel. Ahora, usted quiere estudiar en la universidad, póngase, pero la primaria y la secundaria es gratis en los países desarrollados. Nosotros tenemos que pensar que si tenemos hijos chicos y los mandamos a una escuela pública, las 2/3 partes del año tiene huelga y lamentablemente hace agua la escuela pública. Entonces nos terminamos mandando a una escuela privada que sabemos que por lo menos van a tener más clases. Y lamentablemente eso es lo que no permite que haya una buena distribución. Para mí el tema más importante es la educación y la salud. Si esas dos cosas las tiene que subvencionar el Estado. Ambas cosas deben ser gratuitas y deben ser públicas, porque de esa manera hacemos una distribución equitativa del salario. Bien, y en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a tratar el último punto y prolijamente vamos a terminar la unidad. Vamos a referirnos al desempleo. Y lo que yo le voy a preguntar es exclusivamente lo que está acá, no más que esto. Por desempleo entendemos el porcentaje de desocupados de la población económicamente activa. Desde ya les estoy diciendo que hay dos conceptos que yo voy a preguntar. ¿Qué quiere decir desocupación y qué quiere decir población económicamente activa? Pero lo que voy a preguntar está acá, está en el gráfico. La norma constitucional es en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que es la cláusula del progreso, y que dispone que el Congreso debe generar empleo. Pero también las provincias, o sea, no se lo agregué, pero también ustedes no se olviden que por los artículos 125 y 126, las provincias también tienen que generar, y hasta la ciudad autónoma. Pero no se olviden también que la Carta Orgánica del Banco Central dice que también el Banco Central debe generar empleo. Entonces, el tema del empleo es una cuestión que afecta y que incumbe a muchos operadores. Lo mismo en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, no voy a insistir ahora en la norma, pero también es responsable de la generación de empleo. Bien. Denominaciones. Yo les dije que le iba a preguntar qué quería decir desocupado. Bien. Es una persona que no tiene ocupación y que la buscan. El desocupado es el que se levanta a la mañana, busca en el diario o busca en internet qué están pidiendo de trabajo y se va, pobre santo hombre que quiere producir, a hacer la fila para conseguir que lo tomen. Esa persona desocupada quiere ocuparse y la busca. La persona ocupada es la persona que trabaja remuneradamente, o sea, si nosotros hablamos de 8 horas diarias e incluimos el sábado, es evidente que tenemos 48 horas semanales de trabajo. Bien, esa es la persona ocupada. Luego está la población económicamente activa. Fíjense que el desempleo mide a la población económicamente activa, el porcentaje de desocupados de la población económicamente activa. O sea, ¿quién es la población económicamente activa? Los ocupados y desocupados. Entonces, el desempleo va a medir a los desocupados de ese grupo de personas que quieren trabajar y no lo consiguen o no lo han logrado. ¿Por qué? Porque tenemos una población económicamente no activa, que son los que no quieren o no pueden trabajar. Por ejemplo, los niños no pueden trabajar. O cierto caso de ciertos oficios que usted lo llama para que le cambie el cuerito de la canilla del baño y le pregunta, mire, quería saber simplemente cuánto me va a cobrar. ¿Y cuánto le puedo cobrar? Le voy a cobrar 350 pesos. 350 pesos por cambiar el cuerito de la canilla del baño, que en realidad, discúlpeme, pero entiendo que le va a llevar 10 minutos. Sí, bueno, pero me tengo que trasladar, tengo que ocuparme, y no, mire, yo no le puedo pagar eso, entonces no trabajo.
¿eh? El que no quiere trabajar es el que también pone limitaciones a su trabajo y prefiere quedarse en su casa. Y mucho de esto tiene que ver también con el asistencialismo de los planes que lamentablemente entregan mucho dinero a gente que no produce. Entonces, tenemos que empezar a sincerar las cosas. Yo no digo que no haya planes, cuidado, atención. Lo que sí digo es que la gente que recibe un plan, pues que se vaya a sembrar o cortar el pasto de las plazas, que vaya a asfaltar los caminos que tenemos de tierra, porque en Mar del Plata hay zonas residenciales. Yo vivo en Constitución, en la zona de Caizamar, y hay muchas calles de tierra. Y cuando llueve, no le cuento. Y sin embargo, es una zona residencial. Entonces, la única calle asfaltada, yo vivo en una esquina, tenemos una calle asfaltada por un lado y es porque la terminamos de pagar todos los rentistas. O sea, lo que tenía que pagar el Estado, porque había un impuesto llamado alumbrado, barrido y limpieza, y ese impuesto también estaba para subvencionar el problema de el asfalto, lo terminamos pagando los frentistas. Por lo tanto, entonces, es importante que quienes reciben planes también respondan a esos planes cumpliendo alguna tarea. Bien, entonces tenemos desocupados, ocupados, población económicamente activa y población no activa. Muy bien. Y vamos a terminar con esto último, fíjese, y con la medición, y ya nos queda nada más. Entonces, ¿qué le voy a preguntar exactamente? ¿Qué clases de desempleo tenemos nosotros en este momento importantes en la Argentina? En primer lugar, el llamado desempleo estacional, que es el desempleo de temporada. ¿Qué pasa cuando usted está trabajando en el verano? Perfecto. El carpero, el que tiene el puesto de churros, el que tiene el polirrubro, no el guardavidas porque ese cobra todo el año, pero hay gente que trabaja durante la temporada, el mozo, el cocinero del restaurante de la playa. Entonces, cuando llega el invierno, esa gente está desempleada. Entonces, se genera sobre todo en las ciudades de la costa o turísticas de la Argentina, en las temporadas de verano o en las vacaciones de julio, se genera un empleo y en el tiempo en el que no está esa temporada, se genera un desempleo. Bien, luego está el desempleo friccional. Estos son los que cambian de empleo. Por ejemplo, suponga usted que trabaja en la municipalidad, se recibió de abogado y no tiene lugar para entrar como abogado en la dirección de asesoría letrada de la municipalidad. Pues bien, busca un lugar, busca otro y bueno, puede entrar tal vez en el equipo de asesoría del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, cambia de trabajo y entonces se va generando un desempleo friccional porque muchas veces los que cambian de empleo salen de determinado empleo o se dedica a otra actividad. No me gusta decirlo esto, pero es muy triste cuando un estudiante de Derecho se recibe de abogado y para poder subsistir tiene que terminar siendo cajero en correos o en un restaurante, porque se ha recibido de abogado y es el Estado el que tiene que pensar seriamente que tiene que generar la posibilidad. ¿Y cómo se genera eso? Creando más juzgados, llamando a concursos para que entre más gente en el Poder Judicial, creando más cargos en la Facultad de Derecho, creando más cargos en distintos organismos estatales, o sea, o ayudando a la actividad privada para que genere más empleo. Bien, luego tenemos el desempleo cíclico o keynesiano. Este es el que se produce en época de recesión. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los ciclos de la economía? Y les dije que hay un periodo de auge, donde está todo bárbaro, hay pleno empleo, hay ahorro,
hay inversión, hay producción, tenemos baja inflación, una balanza con saldo exportador favorable, bien. Pero aumenta la demanda agregada y el país no puede responder a eso, entonces empieza la curva descendente, la economía entra en recesión. Le aclaro que la Argentina prácticamente desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, entró en recesión y nunca salió, nunca terminó. Siempre estamos en permanente caída. No sé cuándo vamos a tocar fondo. Ojalá que algún día podamos decir, finalmente tocamos fondo y empezamos a recuperar la economía. ¿Pero por qué se habla de desempleo cíclico o keynesiano? Porque cuando empieza a producirse el ciclo recesivo, el que produce, y bueno, viste, lamentablemente yo tengo un taller de chapa y pintura, pero no me viene la gente a traer los autos para arreglar, así que no puedo tener 4 o 5 empleados. Me voy a tener que quedar con 2 y tengo que despedir a otros 3. Y pero, jefe, yo hace 20 años estoy con usted, y sí, ya sé, lo voy a indemnizar, pero la verdad es que no puedo sostener esto. Entonces, el que fabrica o el que produce algo, necesariamente tiene que reducir la gente ocupada que tiene y se genera el desempleo cíclico. Y el último es el desempleo estructural, es decir, cuando se requiere determinada calificación laboral. Te agarra el diario y le dicen, todos los que quieran trabajar tienen que conocer 2 cosas importantes. Por ejemplo, un idioma, por ejemplo, inglés, y tiene que saber computación. Claro, hoy el que no puede manejar una computadora o no sabe manejar una computadora, lamentablemente es un analfabeto. Es un analfabeto. Yo le digo, a mí me vino bárbaro la pandemia porque aprendí lo que es el Cisco Weber, el Microsoft Teams. Fíjese esto de hablar con ustedes por Zoom como si estuviera dando una clase presencial, armar el PowerPoint, o sea, entré en el mundo de la tecnología y hay gente hay profesores que no dieron clases y no saben lo que es un Zoom. Entonces, esto es fundamental que entendamos que debemos capacitarnos. Bueno, evidentemente, si usted no sabe o no tiene posibilidades, no las tuvo de sentarse en una computadora para registrar una operación de compra-venta en un negocio, y no lo van a tomar. Entonces, ese es el desempleo estructural. Se va a cansar usted de buscar trabajo y capaz que logra atender a una señora mayor en algún lugar o en alguna casa de un hogar de ancianos, pero usted quiere algo más. Si usted quiere algo más, tiene que calificar. Y para calificar hay que capacitarse. Y para capacitarse hay que invertir en tiempo. Entonces, ese es el desempleo estructural. Bien, ¿cómo medimos el desempleo? Son 2 las fuentes estadísticas básicas. En primer lugar, el registro de desocupados y en segundo lugar, las encuestas sobre el mercado de trabajo. Y de esa manera sabemos cuánta gente hay en Argentina desocupada. Hoy le digo que Mar del Plata es una de las ciudades que tiene mayor desocupación, junto con Rosario, de la Argentina. Es triste, pero es una realidad. Pues estamos hablando, algunos nos dicen que hay una desocupación del 14 o del 18%. Yo digo que en Mar del Plata hay una desocupación de cerca del 40%. Y la pandemia agravó esa desocupación. Bien, son las 21:58 y permítame la modestia, Furundarena prolijito, les ha dado toda la unidad, la tienen toda ahí, no les voy a preguntar más que eso. Tengo de sobra preguntas, fíjese, cuáles son los aspectos que determinan la existencia o un proceso inflacionario, tasas de inflación, modos de la inflación, qué quiere decir el crecimiento en el largo y en el corto plazo, cuáles son los factores determinantes del crecimiento, cuáles son las características de un país subdesarrollado, pues, definición de crecimiento, definición de desarrollo, qué quiere decir distribución funcional del ingreso, qué quiere decir distribución personal del ingreso, qué mide la curva de Lorenz y para qué y qué nos refleja, definición de desempleo y clase de desempleo. Así que mire todas las preguntas que puedo sacar yo de esa unidad. Así que, chicos, que tengan un buen lunes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía queda 1 minuto o 2 minutos, no tengo ningún inconveniente.
Bien, veo que los 28 alumnos que hay, que en realidad son 27 porque yo soy el número 28, están muy conformes con la clase, la han comprendido y a estudiar, chicos. No hay nada mejor que ampliar el conocimiento. El tiempo mejor invertido, más allá del tiempo invertido en familia, más allá del tiempo invertido en el trabajo de cada uno, es el tiempo invertido en lo que ustedes han elegido. Ustedes eligieron estudiar Derecho, pero sobre todo y fundamentalmente, atención porque siempre se los voy a decir, la Constitución, que por acá siempre la tengo a mano, esto es lo que tienen que saber y con esto lo vamos a preguntar mucho. La Constitución Nacional. Entonces, la Constitución, cada unidad de economía tiene un basamento constitucional. Eso es muy importante que lo tengan presente. Bien. Hasta el próximo miércoles. Yo me despido hasta el lunes. El miércoles van a ver con Leandro presupuesto. Van a empezar y en lo posible terminar con unidad 10. Y si queda un poquitito, siguen el otro miércoles. Que tengan muy buena semana, chicos, y a estudiar. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.